Cualquier duda me consultan, me interrumpen y voy a estar ahí. Dice clase número 10 porque, como les comenté antes, desarrollaba solamente yo la clase. Quedó esto como en mi clase número 10 de 32 clases que llevaba. Entonces, vamos a analizar ya lo que es la unidad 3, elementos de unión. Dentro de elementos de unión tenemos lo que es la parte de uniones abulonadas, remachadas, lo que no está en la parte de soldadura, que está en otro capítulo, está separado. Entonces, hoy solamente vamos a analizar esto, vamos a entender algunas diferencias y también vamos a ver algunos ejercicios que podemos ir desarrollando. Ahí. Tenemos entonces como elementos de uniones las juntas rígidas, flexibles o semirrígidas. La idea es que los elementos puedan ser monolíticos, es decir, que una estructura pueda ser continua al 100%, pero eso no se puede lograr, ¿verdad? Ya sea en madera o en metal, cuesta bastante. Ya en hormigón sí podemos lograr eso porque es un material de formación diferente, es decir, que uno va cargando con un elemento bastante homogéneo como el hormigón y eso toma una consistencia y luego una dureza. Ahora, por lo que es estructura metálica, pasa que la parte de los elementos de uniones son los puntos donde tenemos un poco más de debilidad. En el mercado podemos encontrar barras que se venden en 6 metros o en 12 metros. Si la estructura mide más de eso, sí o sí necesitamos algún medio de unión. Entonces ahí es donde podemos tener juntas, donde pueden ser rígidas, flexibles o semirrígidas. Vamos a tratar a un compañero que quiera entrar. Ahí, ahí entra. Ok. Entonces estábamos que las juntas pueden ser rígidas, flexibles o semirrígidas. Estas se materializan conectando los diferentes miembros estructurales mediante diferentes tipos de uniones con conectores mecánicos o soldados. Los conectores mecánicos se pueden dividir en remaches, pasadores o también pernos o tornillos. Son tres situaciones diferentes. Hay veces que uno solamente piensa que los tres son los mismos, pero definitivamente no son, ya sea por la forma en que se construyen, o la mano de obra, o la forma de colocación. Entonces, al final sí, los tres se calculan o verifican de la misma manera, pero el sistema es diferente, ya sea colocación o también la forma que queda fijada. Pero el cálculo en sí, los tres son los mismos, ¿verdad? A lo mejor hay métodos o alternativas que ya no se utilizan, pero voy a explicar la diferencia de esto. Saqué del Fratelli, le voy a subir la página 87 para que ustedes puedan ir mirando también. En todos los casos, ya sea remache, pasador o perno, la unión debe ser resistente, de alta calidad y fácil de montar. Tenemos que tener en cuenta que lo que son uniones, los dos grandes grupos son soldado, soldadura o abulonados. Vamos a aceptar a otro compañero ratito. Estas tres alternativas, estas dos alternativas, tenemos que decidirlo en función a esta frase que está aquí en color azulcita, ¿verdad? Que dice, en todos los casos la unión debe ser resistente, alta calidad y fácil de montar. Hay veces que uno dice que en obra no debemos de desarrollar una soldadura, porque en obra el lugar donde se tiene que soldar no es muy cómodo, o lo mismo la parte
de la energía eléctrica no es muy estable, ya sea porque hay baja tensión, que puede ser por eh, que el alargue de donde voy a enchufar es bastante largo, entonces se genera una baja tensión, o porque si estoy en obra sí o sí hay más máquinas conectadas a la instalación eléctrica, entonces la tensión es un poco eh, alterable en función a esos parámetros, por lo tanto la soldadura a veces no sale bien, ¿verdad? Uno, eso. Dos, por la comodidad de dónde voy a estar soldando, por ejemplo, si tengo que soldar un techo bien arriba, el personal va a estar un poco complicado haciendo la soldadura. Entonces, lo ideal es que las soldaduras se hagan en taller y solamente la parte de bulones se hagan obra. Eso es lo ideal, ¿verdad? Ahora que se haga lo ideal ya es otra cosa, pero siempre tratar de que si logramos este criterio de que soldadura en taller y bulones en obra, yo puedo tener esto que dice aquí, fácil montaje. Sí o sí voy a lograr eso si es que tengo ese criterio. Si no, bueno, voy a lograrlo también. Dice que no lo vas a lograr, ¿verdad? Pero ya puede haber variaciones. La idea es que el que va a materializarlo pueda garantizar de que la unión se haga como se calculó y con la calidad exacta, ¿verdad? Entonces, el calculista también tiene esa garantía de que la ejecución se va a llevar bien, pero no siempre se puede dar, ¿verdad? Hay veces porque uno le da igual, otro porque no tiene luego taller, se va a armar luego en la obra para poder hacerlo un poco más rápido. Hay gente que agarra, así como a veces decimos en chiste, ¿verdad? La estructura hormigón, cualquier carnicero se va y hace, ¿verdad? También la parte de herrería, ¿verdad? Uno juega a ser herrero y al final es la parte de chapa nomás lo que maneja y tiene que soldar algo industrial después y cualquier cosa pasa. Entonces, hay criterios que generan una problemática en obra. Y vamos a hablar primeramente de los remaches, que la teoría dice que es un vástago o espiga cilíndrica provista tiene que ser acá, de una cabeza manufacturada, significa que se hace a mano, colocada en calientes en los agujeros previamente punzonados. Entonces, tenemos el agujero primeramente y luego a eso se agrega un cilindro, acá está, se agrega un cilindro, luego el sobrante se corta, se le da una forma, se corta y luego eso entra a presión con el martillo. Se va martillando. ¿Mi cursor se ve o no? Sí se ve. Vale, gracias. Entonces, vamos martillando y eso va generando una menor dimensión y luego se agrega otra vez el molde para volver a martillarlo y generarle la forma curva ahí. Entonces, eso viene a ser un remache. Entonces, su extremo libre, que es el extremo libre, es estampado con un proceso de forja amartillado manual. Es decir, que la cantidad de energía que se usa para colocar un remache no es una energía mecánica solamente, sino también es una energía manual, ¿verdad? Que la persona que tiene que estar eso se va a cansar, en algún momento se cansa. Imagínate que tenés que hacer todo un 12 metros de unión de un alma con un ala de una viga, por ejemplo. La persona se va a cansar. Es lo mismo que estar cargando hormigón de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. En algún momento tu energía va a mermar y la calidad de los últimos remaches que vas a ir martillando ya no va a ser tan prolijo. Aparte, imagínate estar martillando metal todo el día. Eso te va a vibrar todo el cuerpo, te va a vibrar la cabeza, los oídos, te genera un problema bastante complicado el solo hecho de trabajar con remaches. Este dice algo importante, actualmente existen pistolas remachadoras de tipo neumática, eléctrica o hidráulica que se utiliza en taller para mayor precisión. Y otra vez el concepto teórico dice en taller. Entonces, siempre que cuando es un trabajo de taller es un poco más
más preciso y más tranquilo. Entonces, lo que son los remaches ahora casi ya están en desuso, pero donde se tiene que utilizar, ya se están utilizando herramientas un poco más avanzadas. Estas herramientas, a medida que van mejorando, también van saliendo, son un poco más costosas, ¿verdad? No es que es más barato generar eso. Aquí, por ejemplo, si alguien conoce el puente de Fierro Punta, que es un emblema, un icono estructural realmente, porque yo siempre digo esto, acá dice el año 1909, esto vino de Estados Unidos. Hace más de 100 años hicieron este puente y hoy con las nuevas tecnologías suelen hacer puentes con mejores tecnologías y se le cae, esto sigue en pie. ¿Verdad? Y sin mantenimiento, porque mantenimiento cero está teniendo, nadie se va a pintar, nadie se va a sacar del óxido. Pero vean lo que es los soportes que son de ladrillo común prácticamente, no hay mucho hormigón aquí. El hormigón que hay es un hormigón con piedra muy grande, un hormigón muy ciclópeo. Y todas las vigas, tanto ala y alma, están unidos por remaches. Acá los remaches. Y todo esto se hizo manual. Todo esto manual. Vean aquí, por ejemplo, tenemos también más remaches. Tenemos un elemento de atracción y aquí tenemos una cartela. Esto va unido aquí. Se le generó esta cartela para generar estos burones que están aquí y están aquí. Entonces, no sé si a usted le gusta el turismo, ¿verdad? Pero a mí, al menos lo que es turismo interno, me agrada bastante y cuando tengo la oportunidad de recorrer lugares con este tipo de ingeniería me asombra bastante. Aquí con otras tomas de este puente, nuevamente tenemos vinculado lo que es el ala, esta es una viga tipo cajón, porque tiene también al otro lado otra ala, y en el centro se genera un hueco. Tenemos un remache aquí, otro remache aquí, entonces cada tanto van generando remaches para unir esa estructura. Aquí tenemos un elemento tipo tracción, y aquí nuevamente la cantidad de remaches que tiene esto. Y esto es un elemento articulado, que tiene un pasador en el medio y se genera ahí una unión articulada. Entonces, totalmente remachado. Imagínense uno calcular esto, dos, generar el plano de detalle que entre todos esos remaches. Seguramente en algún momento cuando el ingeniero hacía este plano y las personas tenían que ejecutar más de una, le habrán dicho, ¿cómo vas a meter todas esas uniones en algún lugar? ¿Verdad? Y hay veces que comento eso porque a veces dentro de la ingeniería generamos estructuras que uno te dice, Inge, más grande, qué sé yo, tu viga, o mucho hierro, o tal cosa, ¿verdad? Y hay veces que la teoría te exige llegar a tener elementos bastante importantes, bastante grandes, uniones muy bien diseñadas, para que perduren en el tiempo, ¿verdad? A lo mejor, si le pones menos remaches, va a aguantar también, pero la vida útil puede ser 50 años, ¿verdad? Y esto está a más de 100 años, insisto, sin mantenimiento y en muy buen estado. Significa que el trabajo, uno, del proyecto del ingeniero fue muy bueno y la parte de ejecución también, ¿verdad? Que se pudo materializar de muy buena manera. Entonces, cada cosa que está implantada es con mucho criterio. Y aquí tenemos, por ejemplo, la parte del remache, como suele ser. Hay un remache un poco más moderno, que son remaches pequeños que podemos encontrar en el mercado, que un lado ya tiene su cabeza ovalada, el otro lado se va colocando y luego se genera la terminación. Entonces, cabeza manufacturada, donde esto entra, y cuando sale ya se le agrega la cabeza remachada. Acá, por ejemplo, unieron dos vigas, pueden ser, dos tensores, se le agregan los remaches. La forma de cálculo también, si aquí tengo una carga P, esto va a tener una fuerza cortante aquí, y tenemos la forma de cálculo. Si tenemos tres uniones prácticamente,
la carga también se va dividiendo en la cantidad de remaches que tenemos. Es igual que el ejemplo que di en clase la vez pasada, de cómo se calcula. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a calcular estos tipos de uniones. Prácticamente remache, perno, todos se calculan de la misma manera. Pero la idea es, como dije, la forma de fabricación. Esto también está en el Fratelli. Otro tipo de remaches con cabeza esférica con borde, cabeza avellanada plana, cabeza avellanada bombeada, y siempre va saliendo un poco el cilindro y se le genera una terminación. Aquí tenemos ya remaches neumáticos, esto es lo que más se suele usar, la parte de cartelerías, por ejemplo, es lo que se suele usar. Esto sí conocen, lo que siempre se ve ahí, pistol, no es neumático, mecánico, creo que es algo. Hay neumático y mecánico también que se utiliza y no es un equipo muy costoso, ¿verdad? Pero usa el mismo concepto teórico, que la idea es unir dos piezas metálicas. Se usa más para unir un elemento bastidor, que puede ser un caño metálico, con una chapa, por ejemplo. Por eso tiene esta eh, cabeza con borde. ¿Y por qué se dejaron de usar los remaches? Uno, por los altos costos de mano de obra capacitada. Imagínense que no podés mandarle a cualquier vago, como se dice, a hacer este tipo de trabajo. Porque donde se hacían los trabajos de remache eran grandes industrias donde trabajaban muchísimas personas, y también el peligro de sufrir accidentes es bastante elevado, ¿verdad? Entonces las personas que tienen que estar ahí tienen que ser muy capacitadas en todo sentido, en el uso de equipo, en el uso de la parte teórica de cómo tener, en qué momento, qué temperatura trabajarlo, porque imagínense que para generar esta forma se trabajaban caliente también, y que una persona se queme ahí es un poco complicado. También usaba alto número de operarios por cuadrillas. Al decir cuadrillas son varios grupos de personas. Por ejemplo, no podemos usar que una cuadrilla tenga dos, tres personas nada más, ¿no? Porque si vos tenés un puente que hacer, por ejemplo, una cuadrilla, uno va a estar haciendo las vigas, otro va a estar haciendo las columnas, otro va a estar haciendo los tensores, entonces, o las uniones. Entonces, mucha gente se utilizaba para lo que es la parte de cuadrillas. También la parte de la fiscalización, es decir, que la persona que va a estar a cargo de inspeccionar y revisar si cada remache se hizo bien, también llevaba mucho tiempo. O sea que su control era muy minucioso, hacer pruebas, ensayos, cada remache fue bien colocado, no es que se puso eh, y tuvo una falla, porque también si se trabajaba muy en frío, el metal podía romperse, ¿verdad? Y todo eso hay que ir controlando. Otro punto también, que es la parte, como mencioné anteriormente, que manejar a altas temperaturas es muy peligroso, no cualquier persona de cualquier edad podía estar trabajando, tenía que ser personas ya con un carácter un poco más maduro. La contaminación sonora, imagínense, como mencioné también ya, estar todo el día uno o dos martillando, escuchando el ruido, y tus compañeros también haciendo lo mismo, ¿verdad? Es un sonido infernal que va desde la primera hora de la mañana hasta la hora de la salida. Eso en algún momento te afecta lo que es la parte auditiva del cuerpo. Los equipos para remache son muy costosos, y también el acabado de obra es muy rústico, ¿verdad? No había una terminación fina, delicada, pero también si uno busca una terminación rústica, logras, ¿verdad? Pero en algunos casos quizás no se buscaba eso, entonces generaba una terminación no muy buena. Otro punto o sistema de unión son los pasadores, donde los pasadores son conectores mecánicos que permiten materializar rótulas
o articulaciones para unir dos o más miembros de una estructura o apoyos simples. O sea, aquí tenemos un pasador, por ejemplo, aquí tenemos una estructura tipo barra, aquí tenemos otro tipo de barra, y estas dos unimos con un pasador que está aquí, que es lo que estoy señalando con el mouse. Los pasadores son vástagos cilíndricos que se introducen en agujeros previamente taladrados de modo a permitir la rotación relativa entre miembros. Los miembros que se conectan con pasadores son bielas simples o barras de ojo, bielas compuestas, planchas convencionales. Es decir, que cuando yo tengo una barra o una biela, se le suele decir bielas porque hay una teoría de bielas que van a dar en hormigón 2, que es por donde se transmite una carga, y a eso se le llama biela. Entonces, en este caso, como es una barra, por el 100% de la barra se transmite una fuerza, por eso también se le coloca como biela. Bielas simples o barras de ojo son barras de espesor uniforme y cabeza circular con periférica concéntrica en el agujero del pasador. Bielas compuestas cuando el espesor de las barras de ojo vienen a ser, yo tengo una barra y como la barra tiene un espesor, supongamos un diámetro muy pequeño como una varilla del Fidel 12, por ejemplo, yo tengo que unir con otra barra del Fidel 12. Como no tengo soldadura, yo tengo que generarle una cabeza un poco más ancha para que yo pueda generarle un agujero adentro y pueda unir los dos. Es decir, en medio de los dos agujeros pasar un perno o un pasador. Entonces también tenemos las planchas convencionales, son miembros unidos con pasadores que forman planchas cuyas cabezas son rectangulares y esquinas a 45 grados en cierta ocasión. Aquí, por ejemplo, yo tengo la barra y esta barra tengo que ensancharle para hacer pasar un pasador, y eso se le llama barras de ojo. Y esto todo viene calculado, tiene un radio, una forma, todo es a base de cálculo, el espesor, todo esto es en función al esfuerzo. Y esta sección transversal, por ejemplo, es rectangular, también puede ser cilíndrica o cualquier otra sección. Y luego tenemos las planchas, ¿verdad? Que pueden ser esquinas a 45, por ejemplo. Y la sección transversal puede ser una barra, dos barras o tres, o planchas también, ¿verdad? Entonces, son formas de unir elementos tipo barra por medio de un pasador. En lo que es mecánica racional se suele usar, por ejemplo, muchos pasadores en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, se utilizaban estos pasadores que van entre elementos tipo barras. Y el otro era otro método de unión, que son los que más utilizamos ahora, los pernos o tornillos, ¿verdad? También bulones, ¿verdad? Que son dispositivos mecánicos de conexión con cabeza cuadrada o hexagonal formado por vástagos cilíndricos con roscado exterior en su extremo libre que se insertan a través de agujeros pasantes en placas o piezas a unión y se ajustan con tuercas o arandelas de apriete. Aquí puse una tabla de algunos tipos de pernos o tornillos que hay en el mercado. Hay una infinidad, hay para madera, para metal, para metal más ancho, más fino, chapa, para tipo de material, por ejemplo, si es zinc, si es galvanizado, hay una inmensidad que hay en el mercado ahora. Entonces uno siempre ya va adaptando el que va necesitando. Generalmente en estructuras metálicas uno usa más los bulones nada más, que son más estos hexagonales, que es para tuerca, porque lo que necesitamos son grandes cantidades de fuerza, entonces con una llave hacemos esto. En cambio, lo que son los tornillos, eh, cuesta un poco más generarle una fuerza de unión debido a que tengo que hacerlo con el tornillo, ¿verdad? Entonces es un poco más, con el destornillador es un poco, no se agrega tanta fuerza. En cambio, con una llave sí podemos generar esa fuerza. Entonces, esto es lo que más utilizamos en la estructura metálica. Pero el mercado permite una gama inmensa de esto.
El tornillo es el elemento cilíndrico para roscar que termina en punta. La pieza es autorroscante y penetra cuando se lo aprieta directamente en el material que se lo va a incrustar, ¿verdad? Esto respetando la regla de la mano derecha, es cuando sale el tornillo y cuando entra el tornillo, ¿verdad? Entonces, como el tornillo tiene una punta, la definición tornillo, significa que cuando yo le agrego una carga axial a esto automáticamente va perforando también. Y el perno es la pieza que sirve para ensamblar y montar componentes de una estructura. Entonces el perno sería con terminación recta, horizontal, vamos a decir. El perno necesita de una tuerca para que se genere una fuerza de sujeción entre elementos. Entonces el tornillo es autorroscante, que puede estar incrustado dentro del material, que puede ser una madera, por ejemplo. En cambio, el perno necesita al otro lado una tuerca para que genere el apriete o el efecto unión. Y en base a eso vamos a hacer un pequeño ejemplo para ir resolviendo. Voy a traer un vaso de agua y saquen sus cuadernitos para o calculadora para mirar esto, ¿sí? Volví. Bueno, esta unión hice en colores diferentes para que se pueda diferenciar cuál es la placa que recibe la carga y cuáles son las juntas que están siendo para sujeción. Aquí, por ejemplo, la carga recibe la placa amarilla, ¿sí? Entonces vemos en corte aquí. Tenemos la cubre junta inferior, que es la roja, y la cubre junta superior, que es la verde. Le hice con tamaños variables para que ustedes puedan ver que no importa el tamaño o la forma, quién es más grande, quién es más chico, solamente hice totalmente variable. La arriba, la cubre junta superior puede ser diferente a la inferior, por ejemplo. Entonces, hay esa alternativa de poder, que se puede variar cada cosita. Bueno, calcular, dice, la eficiencia de la junta de la figura. Los remaches son de 20 milímetros de diámetro y las tensiones admisibles son sigma de tracción 900 kilogramos por centímetros cuadrados, sigma de aplastamiento 1300 y la fuerza cortante del perno 650. Para poder calcular la eficiencia de la junta, primero debemos calcular la máxima carga P que puede transmitir la junta en cuestión. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? Tenemos que buscar si el aparejo tiene valores simétricos. Ver qué forma se puede adoptar. Hay veces que es totalmente simétrico y hay veces que no es simétrico. En este caso, por ejemplo, ahora la imagen es un poco simétrica. Acá puedo ver una línea. Si yo divido, tengo un grupo, tengo otro grupo, de cómo se puede trabajar. Hay veces que se puede, hay veces que no. Ahora, hay quien no llega a diferenciar, va a tener que trabajarlo de una sola vez para obtener todos los valores. Y tampoco está mal, ¿verdad? La idea es a veces resumir un poco más el tiempo de cálculo.
Bueno, tenemos entonces con un zoom algunas medidas, también todos están verticalmente separadas a 60. Aquí tenemos el espesor de la placa, que esto tiene 10 milímetros al de arriba, 10 milímetros al de abajo, y la placa amarilla tiene 15 milímetros. Igual voy a subir este PDF para que ustedes tengan ahí y puedan volver a repasar. Bueno, aquí también agregamos una descripción para que cuando hagan un análisis tengan saber de dónde salió cada valor. Por ejemplo, acuérdense que teníamos que verificar los rematches a 3 condiciones, que era corte, aplastamiento o desgarro también. De cada lado de las placas centrales están conectadas a las bridas o cubrejuntas a través de 4 rematches, 3 de los cuales conectan la cubrejunta superior e inferior, de lo que totalizan 6 puntos de transmisiones de carga. Vamos a mirar otra vez el dibujo anterior para que se pueda entender. Aquí, por ejemplo, en el corte vemos que todo este grupo que está aquí, todo este grupo transmite las 3 barras. La verde, la amarilla y la roja. También esta, verde, amarilla y la roja. Y en cambio, las que están externas solamente están uniendo la verde y la amarilla. La verde y la amarilla. Entonces, también el corte nos ayuda a diferenciar que no todos los remaches están perforando todas las cubrejuntas o brillas también. Entonces, eso yo resalto aquí, que tenemos 6 puntos de transmisión de carga, 3 superiores y 3 inferiores. Asimismo, existe un remache de cada lado que conecta la placa central solamente con la brilla superior y que constituyen también un punto de transmisión de carga. Por lo tanto, existen 7 puntos en total a través de los cuales se transmite la carga P. Concluimos entonces que cada punto debe absorber 1/7 de la carga de P. Acuérdense que dijimos que cuando tenemos una carga, ya sea con bulones o remaches, todas tienen que aguantar la misma carga axial. Eso ya hablamos de mecánica materiales también. El mismo criterio se utiliza aquí. Ahora, cuando existe una carga excéntrica, ahí es sí cuando ya la carga en función al momento puede variar, ¿verdad? Pero cuando es axial netamente, todas tienen que aguantar la misma carga. Entonces, por eso sale la deducción de que cada uno tiene que aguantar 1/7. Hagamos un diagrama de cuerpo libre de una de las placas centrales. ¿Cuál es la placa central? La amarilla. Entonces tenemos aquí una parte que es simétrica. Aquí, por ejemplo, tiene 2 porque es arriba y abajo. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y aquí tenemos uno nada más porque no perforaba todo. Entonces, tenemos este diagrama cuerpo libre. Y aquí tenemos, si yo veo un corte, tengo 1, 2, 3, por eso tengo 3 aquí, arriba y abajo. Y aquí solamente tengo 1. Bueno, para analizar los esfuerzos, las verificaciones que tenemos que hacer a las uniones, tenemos las 3 alternativas. 1, por tracción o desgarro de la sección 1,1 de la placa central. Es decir, que si vuelvo a la imagen anterior, el 1,1 está aquí. Acá hice el corte. Y la carga se va a transmitir lógicamente desde aquí hasta aquí. Se va a ver interferido por el hueco o por el agujero y luego continúa. Entonces los esfuerzos van a ser transmitidos solamente por donde existe material, que aquí está muy bien representado. Entonces la tensión está representada por estas flechitas y aquí donde está esto, lógicamente no. Entonces, a todo esto vamos a llamarle P1.
Entonces, P1 debe ser menor o igual que la tensión admisible multiplicado por el área neta, que es de la fórmula de fuerza sobre área igual a tensión. Y dijimos que cuando tenemos la flechita horizontal arriba, significa que es admisible. ¿Cuál es la fórmula de área neta? Es toda el área restado a la cantidad de agujeros que tenga. Entonces tengo, el área es todo el ancho B restado por la sumatoria de diámetros que tenemos. Y tengo uno nada más, un diámetro nada más, y eso multiplicado por el espesor, ya que área es longitud por el espesor. Y también hablaba sobre el diámetro, ¿verdad? Que el diámetro viene a ser, cuando está en pulgadas, también de la clase pasada, le teníamos que sumar un octavo más de pulgadas. Entonces el diámetro va a ser el diámetro nominal más un octavo de pulgadas, que teníamos que era 2 anteriormente, era el dato, más un octavo. Y pasando todo a centímetros, que una pulgada es 2,54 centímetros, tengo entonces que el diámetro va a ser 2,32 centímetros. Cargando esto en la fórmula, puedo obtener una carga P1, que es el sigma por el área, que todo esto era 18, que tenía 180 milímetros tenía, por el diámetro, pero por la cantidad, que era sumatoria 1 nada más tengo, por el diámetro, por el espesor. Y tengo la primera P. A esto le llamo alfa 1. La siguiente verificación sigue siendo por tracción o desgarro, pero ya en la sección 2, donde tengo mayor cantidad de perforaciones. Hacemos entonces la cantidad de descarga, por aquí tengo la P2, qué carga está actuando aquí, eso ya lo vimos también, es aquí, que me da 6 sobre 7 P2, eso debe ser igual o menor a la tensión admisible por el área neta. Es la misma fórmula, pero el área neta ahora va a ser el símbolo de sumatoria corresponde a 3, porque pues tengo 1, 2, 3. Entonces, de la misma manera, pongo 3 y saco la carga P2, que me da 17.388 kilovatios. Entonces, a esto le llamo alfa 2. ¿Me están siguiendo levemente? Si tienen dudas, me consultan. Igual yo les dejo esto para que ustedes puedan ir analizando bien de dónde salió cada cosa. Más lo que le puede confundir en la parte de P, 6 sobre 7 y todo eso. Pero es algebraico o aritmético. 3. Por aplastamiento en la placa central entre remaches y placa. Entonces, esta parte es donde hace contacto el remache con la placa de 15 milímetros. Entonces puede ser que falle la placa y que se arruga acá, o que se rompe la placa. Caso A, zona de 3 remaches y 2 cubres juntas. Entonces la carga es 2 sobre 7, y le llamo P3 porque es la tercera carga que quiero hallar. La misma condición. Eso tiene que ser igual o menor al sigma, pero de aplastamiento, por el área de aplastamiento. Y el área de aplastamiento es el área nominal por el espesor. Tengo el dato, tengo el área del diámetro nominal por 1,5. Aquí pide el diámetro nominal, no pide el diámetro nada más. Por eso es 2. No es 2,32 que estuvimos hablando hace rato. Obtengo una nueva carga P. Caso B, zona de un remache nada más. ¿Por qué lo hago también? Porque tengo otra carga que está recibiendo, que es 1 sobre 7 nada más. Y acá era 2 sobre 7. De la misma manera, y me da una carga P3 prima, porque sigue siendo en el punto 3, de 27.300. También tenemos el cálculo por cortante, es decir, que la carga va a cortar el perno, eso va a cortar con una tensión realmente. Y esa tensión lo simplificamos en una carga P.
Pueden considerarse todas las áreas de cortes o solamente... ¿Alguien se quiere unir? Vamos a agregarle. Ahí está. Pueden considerarse todas las áreas de corte o solamente un área de corte de los remaches, ya que todos los diámetros son iguales. Consideremos nosotros solo un área de corte. Entonces el área de corte que tengo, dijimos que todos tienen que recibir la misma carga, 1/7, que es el área de corte por la tensión admisible a cortar. Hallamos el diámetro y obtenemos la carga P4 y tenemos ya otra carga. De alfa 1, 2, 3, 3' y 4 concluimos que la máxima fuerza que puede transmitir a la junta es de 13.650. Y el 13.650 obtuvimos de la cubrejunta donde hay 2, ¿sí? Por aplastamiento. Es el menor que nos dio. Entonces, y está limitada por el aplastamiento entre los remaches que transmiten la carga entre las cubrejuntas superior e inferior respectivamente. Bastaría verificar a la tracción y el aplastamiento de las cubrejuntas para que sea la misma carga. Ahora, verificación a la tracción de cubrejunta superior. Teníamos este dibujo, cuál era el punto 2, cuál era el punto 1. Dijimos que cada uno aguantaba 1/7. La sección más crítica es la sección 2, donde se tienen los 3 orificios verticales colineales, porque se tiene el área de la sección útil más pequeña. Entonces el área es más pequeña aquí que todo esto. Entonces el sigma es la cantidad de carga. Tengo 3, 1, 2, 3 a una suma algebraica y me da 3p/7. Divido el área útil y me da que la tensión es menor a la tensión de la chapa. Entonces verifica también. Verificación a la tracción en la cubrejunta inferior. Acá los dos casos son iguales, tanto en este punto 2,2 o en este punto 2,2. Entonces, también hacemos lo mismo y me da que tiene la misma cantidad, también verifica. Entonces, la chapa no va a fallar ahí. También podemos hacer una distancia mínima de borde D que tiene que existir. Voy a volver a una imagen anterior, por ejemplo. A ver, están los primeros. Aquí. Bueno, tengo una separación entre el perno y el borde libre. Hay que marcar. Acá está. D. Entre el orificio y el borde. Y esta es la distancia D que también tenemos que verificar. Y dice que tiene que ser mayor o igual a 1/3 del diámetro nominal. Entonces el nominal es que te da el dato, ¿verdad? Es 1,75 por 2, dice que la mínima distancia puede ser 3,5. Y uno puede adoptar, si quiere mucho más grande, puede poner 5 o cosas así, ¿verdad? En este caso no redondea 4 centímetros nada más, pero tranquilamente podría utilizarlo 3,5. Ahora, si me daba 3,54, si ya era categórico que le iba a redondear a 4 centímetros. Entonces, la fuerza máxima que puede transmitir la chapa a tracción sin debilitamiento de la sección es, que era el 900 del dato, por 18 por 1,5. Entonces, 24.300, esto sirve para hallar la eficiencia, que es la carga máxima con los agujeros dividido al área máxima sin los agujeros. Entonces, multiplicado por 100, entonces el rendimiento de la eficiencia es del 56,17%. Y ahí termina un ejercicio de unión, por ejemplo, y esto es solamente a tracción directa, no hay un par que genere una variación, por ejemplo, en las cargas. Más o menos. ¿Dudas, consultas? Eso quiere decir que nuestra junta podría ser quizás un poco Si menor alguien está para ser más hablando, ya me eficiente. escucho. Ah,
No, la consulta es si eso quiere decir que podría haber una junta más eficiente, quizás de menor dimensión. Y aquí hay algunos comentarios para seguir agregando. Estos datos son para tener en cuenta. En vez de pedir la fuerza máxima que puede soportar una junta, nos puede dar la fuerza a ser aplicada a la junta y nos pide dimensionar el espesor T, por ejemplo. Es decir, que ya no va a ser dato la parte geométrica e incógnita la carga P. Es decir, nos puede dar la P y nos puede pedir algo geométrico. El enunciado de un problema nos puede decir calcular el diámetro también de los remaches. Por ejemplo, para que la eficiencia de la junta sea óptima, entonces la carga máxima debe hacer fallar a las piezas simultáneamente por corte, por tracción y por aplastamiento. Es decir, que la condición tiene que ser que los tres criterios tienen que ser iguales. Entonces, si en una evaluación le pide que sea óptima, esta es la condición necesaria. ¿Sí? Y acá igual, sabemos que no podemos igualar los tres simultáneamente, entonces igualamos 2 a 2 y el mayor diámetro calculado con este procedimiento es el diámetro mínimo que debe tener la junta para tener una eficiencia óptima y con ese diámetro se calcula la máxima carga que puede transmitir. Entonces son criterios que van apareciendo en lo que es la parte de uniones, pero hay que tener en cuenta. En caso de que nos dé una batería de remaches con módulo repetitivo, para el cálculo se toma un solo módulo para el cálculo de la fuerza máxima que puede transmitir por módulo de remache o tornillo, que se calcula el espesor de la placa o los diámetros de los remaches. Los problemas resueltos dados se pueden considerar como un módulo de ancho B de una batería de remaches de una junta. Es similar al proceso de cálculo de un muro de piedra de hormigón o presa de tierra, por ejemplo, que se calcula por metro lineal. Así como hacían el racional, por ejemplo, cuando había el empuje del agua, por ejemplo, en un muro, se calculaba por un ancho unitario y luego se repite. Lo mismo pasa aquí, si hay un grupo de remaches muy repetitivos, calculado para un grupo nada más y eso se va repitiendo después. Esta es mi clase de hoy, en estructura metálica. ¿Y qué? Sí, ¿Viste que usted subió en PDF todos las presentaciones? sí. Y como usted suele proyectar imágenes sobre la misma página, subió así también, ¿pillas? Así, claro. La idea es que, o sea, están todos los libros, ¿verdad? Búsquenlo, me van a encontrar sin problema. La idea del PDF es para que usted tenga una referencia más que nada. O sea, no quiero que ustedes se casen con esa definición nada más que yo pongo, sino que ustedes vean los libros y puedan llegar a un resultado de mayor cantidad de información. O sea, Bueno, Inge, purete. no soy ajeno a que eso sucedió. Dale, dale. Profe, si sube la presentación como tal, se solucionaría. Yo sé que sí. ¿Otra consulta? Bueno, en 51 personas. Ya molesta, ¿verdad? Que están tantos. Pero no, para que no pierdan el tiempo invertido.